Se expondrá en este momento el laboratorio número 3 del módulo Introducción a base de datos. Se nos expone la siguiente situación. Se debe de crear una estructura copo de nieve para un sistema de ventas online, enfocándose en el uso de procedimientos almacenados y triggers. Y las áreas claves son las siguientes. Necesitamos hacer un inventario, el cual se va a disparar a través de un trigger, registro de ventas, el cual va a ser nuestra tabla de hechos y va a ir accionada a través de un procedimiento almacenado, y una tabla de auditoría en la cual vamos a guardar el backup de las transacciones o de las ventas que se hagan en el propio día, por si de pronto las llegamos a perder. Adicionalmente a ello, se nos entrega también aquí algunos consejos de cómo podemos estructurar las tablas que van a estar involucradas en este proyecto. Una vez señalado esto, pasamos a nuestro diagrama entidad-relación, el cual está estructurado bajo el esquema de copo de nieve. Entonces, primeramente voy a empezar explicando que tenemos tres tablas principales, las cuales son las siguientes: productos, tabla de ventas, que es nuestra tabla de hechos, y tabla clientes. El resto son tablas secundarias, y de las cuales voy a empezar explicándolas en el sentido de izquierda a derecha. Entonces, la tabla productos viene anclada con la tabla categorías, o se deriva a la tabla categorías, y la tabla categorías se deriva a la tabla subcategorías. Y hacia la derecha tenemos nuestra otra tabla principal, que es tabla clientes, y esta se deriva la dirección de nuestros clientes, la ciudad de esas direcciones, los estados de esas ciudades y los países a los que corresponden esas ciudades. Adicionalmente a ello, de nuestra tabla de hechos, en mi caso, esta tabla tiempo, que lo que nos trae son la fecha y un desglose de la misma fecha, día, mes, año y semana, se deriva del ingreso de la fecha en tabla ventas. Y aquí tenemos muy aparte nuestra tabla auditoría, que como comenté anteriormente va a ser nuestro backup o nuestra copia de respaldo en caso de que se nos pierda la data en el día que está. Aquí lo que vamos a traer es el saldo anterior del cliente, la compra que hizo ese mismo día y el saldo actual. Una vez explicado este diagrama de entidad de relación, pasaremos a mostrar tal cual acá en nuestra área de código cómo se desarrollaron las actividades. Bueno, una vez explicado la primera parte de nuestro diagrama de entidad de relación, procederemos a explicar eh, los stored procedure creados para este procedimiento y también los triggers involucrados para poder actualizar lo que es nuestro inventario y nuestra tabla de auditoría. Entonces, primeramente tenemos dos store procedure. Nuestro store procedure principal va a ser el ingreso de ventas, esto lo veremos al final, donde nuestro ingreso de ventas lo que nos hace es simplemente tomar las variables que necesito insertar en mi tabla de hechos, tabla ventas. Les enseño por acá el código. Sí, simplemente es esto: un begin, un insert into, los valores que debo de ingresar, que apenas están acá indicados, con sus variables respectivas, y luego llamo a nuestra función insert into e ingreso estos valores a nuestra tabla de ventas. Cuando esto sucede, aquí es donde se me activa mi primer trigger, el cual, como vemos, está almacenado en mi tabla de ventas, el cual sería este. ¿Qué hace mi primer trigger? Mi primer trigger está fundamentado, ¿cierto? Cuando me actualice, qué pena, cuando me inserte después, ¿sí? After insert. O sea, después de la inserción en la tabla de ventas, me va a hacer lo siguiente: va a actualizarme tanto en la tabla de productos como en la tabla clientes. Entonces, en la tabla de productos me va a tomar el stock que tengo actualmente de mi producto y le va a restar la cantidad nueva que yo haya ingresado en mi tabla de ventas, ¿sí? Cuando
el ID de producto sea igual al ID que yo ingresé en mi tabla ventas. Lo mismo pasa para nuestra tabla clientes. Tomo el saldo que tengo en mi tabla clientes y le resto el precio total, que es un valor que ya ingresé acá a través del Store Procedure, cuando el ID del cliente de mi tabla clientes sea igual al ID que yo haya insertado en mi tabla ventas. Y a su vez, esto desencadena nuestro segundo trigger. ¿Cuál es nuestro segundo trigger? Nuestro segundo trigger está almacenado en mi tabla de clientes. Como pueden ver, acá lo tenemos. Y es este trigger. ¿Qué nos dice este trigger? Va a funcionar luego de que me actualice la tabla clientes. Es decir, una vez se finalice esta instrucción, se disparará automáticamente este otro trigger. ¿Y qué me hace este otro trigger? Este otro trigger es el que me construye nuestra tabla de auditoría. En este caso, declaré tres variables porque son variables que voy a sacar de otra tabla a la cual yo no puedo acceder de una manera directa en este código. Entonces, esas tres variables son las que me van a dar el ID de la venta para poder hacer la trazabilidad, la fecha de la venta y el valor de la compra de la venta. En este caso, lo que yo hago aquí son tres select para poder almacenar los valores en estas variables, donde yo estoy tomando el precio total y ese precio total lo almaceno en mi variable ya declarada valor T, el cual traigo de mi tabla ventas. Para poder tener el dato concreto y exacto, no tener duplicidad y de pronto no entrar en un error cuando se agreguen los datos, se le agregó esta cláusula where, la cual me dice que me va a traer este dato, es decir, en este caso el precio total, cuando el ID del cliente en mi tabla ventas sea igual a el ID de esta tabla después de que yo hice la inserción, qué pena, la actualización. Luego me lo va a ordenar por el ID de la venta, el cual es un ID único de manera descendente para poder tener siempre el último, el más actual, y solamente me va a traer el último registro. Esto mismo se repite para los demás valores que requiero para poder crear mi tabla de auditoría. Luego de esto, se va a llevar a cabo nuestra instrucción de insertar en nuestra tabla de auditoría y pues me va a tomar ya esos valores tanto de la tabla ventas como también valores de nuestra tabla clientes para poder tener la tabla de auditoría. Y por último, antes de ya llevarlo al caso práctico y mostrar cómo funciona, eh, quise realizar este Store Brochure, el cual lo que hace es generarme mi tabla de fechas. Esta tabla de fechas se hace a partir de nuestra tabla de ventas y la hice a través de la siguiente manera. Simplemente creé un Store Brochure sin ningún tipo de argumento, que lo único que hace es insertarme en mi tabla de tiempos, ¿sí? Lo siguiente, me selecciona la fecha venta, que es el campo que tengo originalmente acá, y a través de ese campo fecha, yo ya hago lo que son unas operaciones de extracción en la fecha para poder tener el día, mes, año y semana. Y así creo esta última tabla. Una vez explicado cómo funciona nuestro Store Brochure y nuestros triggers, vamos a hacer una demostración de su funcionalidad. Entonces tenemos en este momento nuestras tres tablas principales. Tenemos nuestra tabla ventas, como pueden ver tenemos algunos registros. Nuestro próximo registro tiene que ser el ID venta 1003 o 1004, diferente a estos ya que esta es nuestra llave primaria, así que tiene que ser única. Luego tenemos nuestra tabla productos. En este caso vamos a utilizar nuestro producto número 2, es decir, paneles solares. Tener en cuenta que tenemos un stock de 29 paneles solares. Luego nuestra tabla clientes. En este caso vamos a utilizar
como ejemplo a nuestro cliente con el ID número 3, José Ardila, el cual tiene un saldo de 300.34 euros. No tenemos nuestra tabla de tiempo, que la correremos al final con el Store Brochure para que vean que actualiza el tiempo. Ya tenemos un registro de prueba. Y bueno, entonces en este momento aquí lo que tenemos es nuestro Store Brochure. Todavía no hemos digitado los campos, acá los tenemos. Entonces vamos a tener eh, que nuestro ID de la venta va a ser el 1003, la fecha, el día de hoy, cantidad, van a ser 4 paneles que va a comprar ese cliente, el ID del cliente 3 como hemos indicado anteriormente. Esto nos va a dar un precio total de 40 euros. Y el producto va a ser el producto número 2, que va a ser nuestro panel solar. Entonces, vamos a ingresar nuestros valores acá. Y en el momento en que lo corramos, nos debe actualizar nuestra tabla ventas y a su vez accionar los triggers, el cual me va a actualizar lo que es la tabla de productos, la tabla de clientes, actualizando sus respectivos inventarios y a su vez me debe actualizar lo que también es nuestra tabla de eh, auditoría. Entonces, vamos a limpiar esto acá para ver que corre correctamente. Perfecto. Y ahora vamos a hacer nuevamente una consulta. Entonces, consultamos esta tabla. Como podemos ver, nos insertó ya en nuestro nuevo registro. ¿Sí? Quedamos en que iba a ser el panel solar, el producto que íbamos a comprar. Es decir, que compramos 4 paneles solares. Entonces, este valor nos debería de cambiar. Efectivamente, como pueden ver, tenemos 25 paneles solares, nos lo ha descontado. Luego, en nuestra tabla de clientes, nos tiene que descontar 40 euros de la cuenta de José Ardila. Vamos a rodar acá la consulta. Efectivamente, ya hizo el descuento. Y nos falta revisar la tabla de auditoría. Entonces, la tabla de auditoría, si hacemos un select, como pueden ver, nos adicionó el ID de la venta, el ID del cliente, su nombre, cuál fue su saldo anterior antes de realizar esta compra, cuánto fue el valor de la compra y cuánto le quedó después. Y adicionalmente a eso tenemos su fecha compra. Con eso ya podemos hacer una trazabilidad. Y adicionalmente a esto, como les comenté, vamos a accionar nuestro brochure de referente a la tabla fechas. Y finalmente, como había comentado, correremos el Store Brochure, el cual me actualizará la tabla de tiempos. Luego hacemos la consulta y como podemos ver tenemos la fecha que hemos asignado con su respectivo día, mes, año y su número decimal. Esta es la solución que se planteó para el problema del laboratorio.